Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que nos puso muy alegres a todos los creyentes y a buena parte del pueblo colombiano. Vamos a volver sobre esta polémica del presidente Duque, de la Virgen de Chiquinquirá, pero ahora con un ingrediente fundamental, con una noticia que, repito, nos parece supremamente positiva. La Corte Suprema de Justicia ha tumbado la tutela que prohibía al presidente Iván Duque mencionar a la Santísima Virgen María. Vamos a estar mirando de qué se trata esta información. Luego de la polémica que generó la decisión del Tribunal de Cali, el Tribunal Superior, de ordenar al presidente Iván Duque eliminar de su cuenta de Twitter un trino alusivo a la conmemoración de la Virgen de Chiquinquirá, varios sectores, pues tanto religiosos como ateos, se pronunciaron al respecto. Eso es de público conocimiento. Ahí estamos viendo el trino, ya lo habíamos tocado en otras oportunidades. El trino del presidente decía: respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días, en profunda oración, le doy gracias y le pido por nuestro país. Ese fue pues como el tuit del presidente. Ahí ven ustedes el texto, él lo acompañó con una imagen del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, y hasta ahí pues la cosa iba bien, hasta que este señor que estamos viendo ahí en pantalla, el ciudadano abogado Víctor David Ausinón Liberato, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Cali, que pues fue fallada a su favor y ordenó borrar el trino. En ese mensaje, según este señor, Duque había abusado de su derecho a la libertad de expresión, vulnerando la libertad de cultos y la laicidad del Estado colombiano, según la cual, según él, también el Estado no puede profesar ni promover ninguna religión. Esos eran los argumentos del abogado que interpuso la demanda. Todos sabemos que fue fallada a su favor por el Tribunal Superior de Cali. Sin embargo, el tema es que este jueves se dio un pronunciamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de abordar muy juiciosamente el estudio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, así como a la libertad de cultos y la laicidad del Estado colombiano, garantías que estudió la Corte porque, según el ciudadano, habían sido vulneradas por el presidente Duque en su trino. Pero vamos entonces ahora a mirar qué fue lo que determinó la Corte. Es decir, la Corte juiciosamente hizo todo este estudio, pero la Corte llegó a una conclusión. Vamos a ver qué concluye. La Corte determinó entonces revocar el fallo del tribunal al considerar que el presidente actuó protegido por su derecho fundamental a la libertad de expresión, puesto que la publicación del tuit la realizó como ciudadano y no como funcionario público ni como presidente del país. Eso lo deja claro entonces el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Afirma también la Corte que al redactar el mensaje, Duque hizo referencia en primer lugar al carácter laico del Estado colombiano y luego sí aclaró que su manifestación era una expresión de su propia fe católica como individuo sujeto de derechos fundamentales. La Corte entonces está teniendo en cuenta todos los preámbulos que el presidente Duque le hizo a su mensaje. El presidente en ningún momento fue arbitrario y en el mismo mensaje reconocía que podía de pronto haber una susceptibilidad frente al mismo, y él hizo la aclaración necesaria, como lo deja por sentado el fallo de la Corte. Así, entonces, ante todo esto, para la sala, el trino del presidente Duque fue una expresión de un sentimiento individual de sus creencias, una publicación entonces que, según ellos, no tuvo la entidad suficiente para comprometer la postura laica del Estado que representa. En otro de los apartes también del fallo señala la Corte que no existen entonces elementos suficientes para concluir que realmente la manifestación aludida hubiese trascendido, en este caso, del terreno verbal a una vulneración real de los derechos fundamentales. Como ven, el fallo es bastante aclaratorio y deja por sentado unos criterios y unos argumentos supremamente claros y categóricos. Vamos a seguir mirando qué dice la Corte. Dice también que aunque el ciudadano Iván Duque Márquez bordeó el límite del alcance en material de libertad de expresión de un servidor público de su investidura, su proceder
pues no realmente alcanza a configurarse válidamente como un ejercicio individuo o proporcionado de tal derecho. La Corte hace algunas anotaciones, la Corte de alguna manera también quiere como llamar un poco la atención del presidente para que sea cuidadoso, pero repetimos, el fallo es completamente a su favor. La Corte advirtió al jefe del Estado entonces que debe ser particularmente cuidadoso en el uso de sus redes sociales personales en aras de la neutralidad propia del cargo que ocupa. Ahí estamos viendo cómo el presidente tiene su Twitter, tiene su cuenta personal y en ella pues el presidente expresa no solamente cosas personales sino también cosas de su trabajo como lo podría hacer cualquier ciudadano. Dice entonces, en este orden de ideas, ya como finalizando el fallo, dice la Corte que estas publicaciones en Twitter son nuevas formas de interacción entre las autoridades públicas y los usuarios de las redes sociales, un terreno que conceptúa la Corte pues es con respecto al derecho fundamental de la libertad de expresión algo importante y está en proceso de construcción colectiva constantemente y de adaptación a los nuevos lenguajes, intercambios y canales de comunicación. Es decir, todavía puede haber una jurisprudencia por delante, pero por ahora las redes sociales, Twitter, lo que la gente diga en ellas como ciudadanos particulares, pues está de alguna manera acorde con la libertad de expresión y todos podemos hacer uso de ese derecho. Dice también la Corte que por todo esto, por todo lo expresado anteriormente, en este caso pues la Corte no se podía inclinar hacia una posición que restringiera la libertad de expresión del presidente Duque como ciudadano, no tanto como presidente sino como ciudadano. Ahí vemos unas imágenes de los expresidentes colombianos católicos, el caso del presidente Álvaro Uribe, el caso del presidente Santos y el presidente Duque en actitud de oración. Son sus manifestaciones de fe, no están con esto inculcándole a nadie que tenga que ser así, que todos tengamos que ser como ellos, pero en su libertad de derechos, en su expresión libre de la personalidad, de su culto, ellos tienen todo el derecho a manifestar su religiosidad y su espiritualidad, no asumiéndola como una categorización que sea extendida a todo el pueblo colombiano, pero sí como una dimensión particular y espiritual. Ahí tenemos entonces el fallo, repetimos lo que decimos al comienzo, es un fallo, consideramos que muy positivo. Muchos medios de comunicación han dicho que este no es el momento para que estemos enfrascados en este tipo de consideraciones. Tal vez tengan razón, pero lo importante es que se dejen claro en este momento en que agrupaciones ateas y agrupaciones que están en contra de la religiosidad, pues quieren acallar a las personas y quieren que sus criterios prevalezcan. No, la Corte dice aquí hay algo que respetar. Bueno, estuve con ustedes en estos momentos, les agradezco su atención, les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Chiquinquirá, los acompañe. Hasta pronto.